Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en materia de defensa del consumidor y lealtad comercial, estamos viendo en este comienzo de año una serie de novedades que son muy importantes, que de alguna manera vienen a dejar de lado una serie o un periodo de varios años con una regulación muy extrema por parte de la Secretaría de Comercio, ya sea en materia de precios, publicaciones, control de stock, góndolas, y cómo se manifiesta esto o qué tendencia estamos viendo de lo que está ocurriendo en este inicio de año con un nuevo gobierno. En primer lugar, las autoridades en materia de defensa del consumidor y Secretaría de Comercio, por sobre la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, son las mismas que tuvieron en el gobierno anterior de Mauricio Macri. Con lo cual, da la impresión de que la perspectiva que se va a tener en materia de regulación del derecho al consumo va a ser similar a la que hubo en su momento. Yendo al primer punto, la resolución 51 del 2024, como dijimos, deroga varias resoluciones y disposiciones. Las resoluciones son de la Secretaría de Comercio, las que deroga, y las disposiciones del organismo de defensa del consumidor. Esta serie de resoluciones que se derogan tienen que ver con algunos aspectos vinculados a régimen de información de precios. Recordemos que las distintas industrias, ya sea eh, bancos, tarjetas de crédito, seguros, colegios, créditos hipotecarios, y todos prepagas y todos los servicios que tienen una prestación periódica tenían una obligación de informar precios a la Secretaría de Comercio de modo mensual. Eh, Mediante la resolución 51 se deroga esta obligación de informar periódicamente los precios a la Secretaría de Comercio. Por otro lado, recordemos que en el decreto 70-23, en donde se sientan las bases es el famoso decreto 70-23 que implementó una serie de modificaciones y donde se derogó la ley de góndolas. Si bien se había derogado la ley de góndolas en ese decreto 70-23, se mantenían vigentes algunas normas complementarias o reglamentarias de la ley de góndolas. Entonces, mediante esta nueva resolución 51 se derogan todas esas resoluciones complementarias y reglamentarias de la ley de góndolas. A su vez, todos los sistemas de regulación y control de precios, precios cuidados, precios máximos, precios mínimos de referencia, precios máximos de referencia y todos los sistemas de control de precios que hubo a lo largo de estos últimos 4 años también fueron derogados. Otro de los puntos interesantes es que también se deroga el sistema que regulaba y controlaba el etiquetado rotulado, el CIFIRE, que no tenía tantos años, pero que también fue derogado ese sistema. Y una de las reformas o las derogaciones más importantes desde nuestro punto de vista en materia de defensa del consumidor es que se deja sin efecto una resolución de la que ya hablamos varias veces acá, que es la resolución 1033 del 2021, vinculada a los servicios de atención al cliente a distancia. Esta resolución era muy importante y sobre todo tenía mucha reticencia en las empresas porque exigía unos parámetros de atención al cliente muy rigurosos, y algunas obligaciones que estaban siendo cuestionadas por varias de las empresas. Por ejemplo, la obligación de suprimir los sistemas de atención al cliente automatizados si es que no hay como alternativa, que debe ser obligatoria o que debía ser obligatoria, la atención al cliente por parte de una persona humana. Eh, a su vez, establecía un montón de obligaciones respecto al cobro de deudas de los estudios de cobranzas o de las empresas de cobranzas, en cuanto a cómo tenían que informar la deuda, qué información tenían que proporcionar a los deudores, y una serie de modificaciones más que un 0800 gratuito, que debía estar disponible para todos,
Se establecía también, otro de los aspectos controvertidos era que en los call centers no se podían brindar determinada cantidad de opciones o no se podrían brindar más de determinada cantidad de opciones de atención y que siempre tenía que estar vigente la posibilidad de atención por parte de una persona humana. Bueno, esta resolución, la 1033, fue derogada. Otro de los aspectos, y que de alguna manera no entendemos o pensamos que puede tener una connotación política respecto a la anterior gestión, es que se derogaron 3 o 4 disposiciones de defensa del consumidor. Recordemos que, a diferencia de una resolución, la resolución tiene alcance general, la disposición tiene efectos internos para el propio organismo de defensa del consumidor y de alguna manera regula la actuación. Entonces, eh, la Defensa del Consumidor o el organismo de Defensa del Consumidor el año pasado dictó una serie de disposiciones que son internas para la actuación, y hubo una que generó muchísimo ruido en las distintas empresas, que tiene que ver con el sobreendeudamiento y en la posición y el rol que asumía el organismo de defensa del consumidor en los casos de sobreendeudamiento, donde podía ser parte inclusive de las audiencias de defensa del consumidor, a través de un representante, a donde podía analizar las tasas de interés, hacer recomendaciones, sugerencias, llevar adelante investigaciones. La verdad es que no quedaba claro cuál era el alcance de esta disposición de sobreendeudamiento, y generaba mucho reparo en las empresas porque no se sabía cómo se iba a poder empezar a aplicar. Así que esta es una de las disposiciones que también fue dejada sin efecto, fue derogada a través de esta resolución 51.